Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son seguidores de la vida de nuestras estrellas turcas favoritas. Vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando mucho en los últimos tiempos, Kerem Bürsin y su posible deseo de reconciliación con Hande Erçel. Sí, lo han leído bien. Parece que hay señales, rumores y sobre todo, deseos expresados por parte de Kerem que apuntan a una posible reconciliación con Hande. ¿Será posible? ¿Podrán superar lo que sea que haya sucedido entre ellos? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder a lo largo de este vídeo. Y antes de sumergirnos en todos los detalles, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya verán que tenemos mucho más para compartir. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar toda la información que tenemos sobre este posible reencuentro romántico entre dos de las personalidades más queridas del panorama televisivo turco. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, hablamos de una pareja que conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla en la serie Senkalkam fue innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una relación real que para muchos era el sueño hecho realidad de ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real. Y así fue durante un tiempo. Su romance floreció, protagonizaron innumerables portadas de revistas, compartieron momentos tiernos en redes sociales, y se convirtieron en una de las parejas más seguidas y admiradas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambiaron. Hace aproximadamente un año, los rumores de su ruptura comenzaron a circular, y poco después, ambos confirmaron que habían tomado caminos separados. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes esperaban que su historia de amor tuviera un final de cuento de hadas. Pero el amor, como dice el dicho, a veces da segundas vueltas, o al menos, hay quienes se plantean esa posibilidad. Y es precisamente lo que parece estar sucediendo ahora con Kerem Bürsin. Recientemente en una entrevista, Kerem fue preguntado directamente sobre su relación con Hande Erçel. Y su respuesta ha sido cuanto menos reveladora. En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta genérica, Kerem se mostró abierto y sincero. Expresó que a pesar de la ruptura, guarda un cariño muy especial por Hande. Dijo que ella es una persona increíble, talentosa y que siempre será importante en su vida. Lo que llamó la atención de todos fue cuando mencionó que si bien entendía que las relaciones a veces toman rumbos diferentes, no descartaba la posibilidad de un futuro juntos. De hecho, utilizó frases como nunca se sabe y que guarda la esperanza de que puedan reencontrarse en algún momento. Estas declaraciones, aunque medidas, han encendido la mecha de la ilusión entre sus fans y en los medios de comunicación. Analizando un poco más a fondo sus palabras, podemos interpretar varios matices. Por un lado, Kerem parece haber superado la etapa de resentimiento o tristeza profunda que puede surgir tras una ruptura. Se nota una madurez en su forma de hablar de Hande, reconociendo sus cualidades y el valor que tuvo su relación. Esto es un punto clave. Hablar de alguien con tanto respeto y admiración después de haber terminado una relación sugiere que los sentimientos positivos aún permanecen latentes. Por otro lado, su mención explícita a la esperanza de una reconciliación no es algo que se diga a la ligera. Significa que en su interior existe un deseo, una posibilidad que no ha cerrado por completo. Es como decir, si las circunstancias son propicias y si ambos sentimos que es lo correcto, no diría que no. Ahora, ¿qué significa esto en la práctica? Pues bien, las declaraciones de Kerem son una invitación abierta, aunque sutil, a Hande. Es un mensaje que sin duda ha llegado a ella. Y aquí es donde entra la otra parte de la ecuación, Hande Erçel. Hasta el momento Hande no ha hecho declaraciones públicas específicas sobre las palabras de Kerem. Su postura ha sido más reservada, como suele ser ella en estos temas. Sin embargo, esto no significa que no esté al tanto o que no esté reflexionando sobre ello. A menudo en el mundo de las celebridades, la comunicación se da de manera más discreta, a través de amigos en común o mensajes privados. Lo que sí podemos observar en el caso de Hande es que aunque ha estado enfocada en su carrera y en proyectos personales, no ha mostrado un rechazo absoluto a Kerem. No hay noticias de que estén en conflicto o que se eviten. Es importante recordar que las rupturas no siempre son definitivas.
A veces las personas necesitan espacio y tiempo para crecer individualmente para entender que salió mal y si realmente quieren volver a intentarlo. Las presiones de la fama, las agendas apretadas y las exigencias de una relación pública pueden ser abrumadoras. Quizás lo que sucedió entre Kerem y Hande fue una acumulación de esos factores, y ahora, con la distancia y la reflexión, ambos podrían estar viendo las cosas desde otra perspectiva. Kerem, al expresar su deseo de reconciliación, está dando un paso valiente. Está poniendo sobre la mesa la posibilidad de revivir lo que tuvieron, pero quizás de una manera más madura y consciente. Para entender mejor el contexto, recordemos algunos de los momentos clave de su relación. Desde que se conocieron en el set de Senkal Kapm, la química entre ellos fue palpable. Los fans rápidamente los apodaron Kerem y Handem y sus chips se convirtió en uno de los más populares. Sus publicaciones en redes sociales juntos, sus viajes y apariciones públicas siempre generaban gran revuelo. Se les veía realmente enamorados, y esa energía se transmitía a la audiencia. La noticia de su separación, por supuesto, fue un shock. Las especulaciones sobre los motivos fueron muchas, desde problemas de comunicación hasta presiones externas, pasando por simplemente haberse dado cuenta de que eran diferentes en ciertos aspectos importantes. Nadie lo sabe a ciencia cierta, y quizás nunca lo sabremos completamente, ya que son detalles de su vida privada. Sin embargo, volviendo a las declaraciones de Kerem, es fascinante analizar la forma en que abordó la pregunta. No dijo me gustaría volver con ella, sino que habló de cariño, respeto y esperanza. Esto indica que no está forzando una situación, sino que está dejando la puerta abierta a lo que el futuro depare. Es una actitud madura y respetuosa hacia Hande y hacia la relación que tuvieron. Podríamos decir que está sembrando una semilla de posibilidad. Y esta semilla, al caer en tierra fértil, podría germinar. La clave estará en cómo reacciona Hande y si ambos sienten que el momento es adecuado para explorar esa posibilidad. Muchos seguidores de la pareja, los llamados Hanker, están eufóricos con estas declaraciones. Han estado esperando ansiosamente una señal de que su pareja favorita podría darse una segunda oportunidad. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a Kerem y de esperanza de que Hande responda positivamente. Es un recordatorio de lo mucho que la gente conectó con ellos, no solo como actores, sino como pareja. Su historia, de alguna manera, se convirtió en una narrativa que muchos querían ver continuar. Y es natural que al escuchar estas palabras la ilusión se renueve. Pero, ¿qué tan probable es realmente una reconciliación? Es difícil decirlo con certeza. En el mundo del espectáculo, las relaciones son volátiles y están sujetas a muchas presiones. Sin embargo, el hecho de que Kerem haya sido tan abierto y haya expresado estos sentimientos públicamente sugiere que está genuinamente en ese lugar emocional. No es una estrategia de marketing, es una confesión. Y si Hande también tiene sentimientos similares, o si está abierta a la idea, entonces las posibilidades aumentan considerablemente. Podríamos especular que si realmente se reconciliaran, lo harían de una manera mucho más privada al principio. Ya aprendieron la lección de la exposición mediática. Quizás trabajarían en su relación lejos de los focos, reconstruyendo la confianza y asegurándose de que esta vez sea para siempre, o al menos, más sólido. La experiencia de haber estado juntos, de haber compartido tantas cosas, es una base importante. No empezarían de cero. Por otro lado, también debemos considerar que la vida de ambos ha seguido adelante. Hande ha estado trabajando en varios proyectos, y Kerem también. Han crecido como personas y como profesionales. Es posible que sus caminos se hayan bifurcado tanto que una reconciliación no sea factible o deseable para ambos. Sin embargo, el hecho de que Kerem se atreva a decir esto públicamente me inclina a pensar que hay algo más que una simple amistad o un recuerdo bonito. Hay un deseo latente. Para concluir esta parte, las declaraciones de Kerem Bürsin abren una puerta emocionante a la posibilidad de una reconciliación con Hande Erçel. Su honestidad y su deseo expresado han revitalizado la esperanza de muchos fans. Si esta puerta se cruza o no, dependerá de muchos factores, incluyendo los sentimientos de Hande y las circunstancias de sus vidas. Pero por ahora, la esperanza está ahí, y eso ya es mucho. Ahora, para ir cerrando nuestro vídeo de hoy, queremos recapitular brevemente lo que hemos hablado. Hemos analizado las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, quien reveló su deseo de una posible reconciliación con su expareja, Hande Erçel.
Destacamos la sinceridad y el respeto con los que Kerem habló de Ande, y cómo estas palabras han encendido la ilusión de sus seguidores. Exploramos la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la importancia del tiempo y el espacio para la sanación y el crecimiento personal. En resumen, Kerem ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un futuro juntos, y ahora la pelota está, de alguna manera, en el tejado de Ande, o al menos, en el espacio de la posibilidad mutua. Agradecemos de corazón que hayan llegado hasta aquí y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Realmente significa mucho para nosotros. Y como siempre, nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuáles son sus esperanzas o sus preocupaciones sobre una posible reconciliación? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa. Y antes de despedirnos, el llamado a la acción final. Si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos, especialmente si también son fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos. Tenemos muchas más historias, análisis y noticias del mundo del entretenimiento que compartir. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.